décadas después del holocausto del Palacio de Justicia, el ex jefe de sicarios de Pablo Escobar Gaviria, alias Popeye, aseguró que la toma del Palacio de Justicia fue financiada por el cartel de Medellín. La búsqueda de la verdad. El ex jefe de sicarios de Pablo Escobar Gaviria, alias Popeye, se proclama como la memoria histórica del cartel de Medellín. De hecho, el Tribunal Especial conformado para esclarecer los cruentos hechos lo tuvo en cuenta como testigo de excepción. La certeza es 100%. Yo siempre lo he asegurado. Yo declaré ante la Comisión de la Verdad, que es un grupo de expresidentes de la Corte Suprema de Justicia. Gracias a su testimonio, el Tribunal Especial de Juristas llegó a una conclusión contundente. La toma del Palacio de Justicia la financió el cartel de Medellín. Para negociar la nuestra adición de colombianos hacia los Estados Unidos de Norteamérica en el gobierno del doctor Belisario Betancur Cuartas. El plan A era negociar la nuestra adición de colombianos hacia los Estados Unidos y el plan B era quemar los archivos que estaban dentro del Palacio. Y el plan C era matar la mayoría de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, ya que Pablo Emilio Escobar Gaviria era un depredador de la justicia. Por la toma del Palacio de Justicia, Pablo Emilio Escobar Gaviria, cuando regresa de Nicaragua, entrega $2 millones para la toma y unas armas en Medellín. Le entrega este dinero a Iván Marino Espina. Iván Marino Espina muere antes de la toma, pero ya el M-19 tenía el dinero. En esa época, alias Popeye era considerado uno de los hombres de confianza del capo antioqueño. Por eso, habla con propiedad de la relación de amistad que existió entre el extinto capo del narcotráfico y los jefes del M-19. El 11 de noviembre, cuando se funda el MAS, muerte a secuestradores, cuando secuestran la hermana de Jorge Luis Ochoa Vázquez, Marta Nieves Ochoa, el M-19 era muy amigo de Manuel Antonio Noriega, el dictador de Panamá. Y allí se entrega un dinero, el M-19 pedía $5 millones por Marta Nieves, se acuerda entregar $100.000, y allí se crea una gran amistad con Pablo Escobar y los líderes del M-19 de la época, sobre todo con Iván Marino Espina, que era el guerrero del M-19. Iván Marino Espina llega de Cali y se hospeda aquí en Medellín, está en la hacienda Nápoles, se mueven las caretas de Pablo Escobar, se da una gran amistad y Pablo Escobar empieza a financiar las operaciones del M-19, pero sobre todo la toma al Palacio de Justicia. Fue el testimonio la prueba que permitió saber pormenores del plan. Recuerdo que en esa época se recogió unas armas que yo andaba con Pinina, y había un fusil que apenas se montaba, se iba en ráfaga, el patrón dijo, entrégueles eso. ¿Y la entrega de la plata, cómo se hizo, la logística, cómo fue? No, eso es facilísimo, en esa época se movían carros con caleta. La policía de la época no era tan experimentada como la de hoy, un carro con caleta pasaba fácilmente con $2 millones, eso no tiene ningún problema. Ante las cámaras hace una revelación inédita. El plan original de Pablo Escobar era tomarse el Congreso y no el Palacio de Justicia. Pablo Escobar le critica a Iván Marino la toma del Palacio, le dice, el presidente Belisario Betancur no va a negociar en la toma al Palacio de Justicia porque es que ahí no hay mucha gente que le interese a él. Ustedes tienen que tomarse la Cámara o el Congreso de la República, el Senado. Pero fueron los jefes del M-19 quienes insistieron en que fuera el Palacio de Justicia, porque ya tenían el plan perfectamente montado. Y ellos dijeron, no, es que nosotros ya tenemos infiltrada la cafetería del Palacio de Justicia. Si el M-19, que era un grupo muy fuerte, se mete al Senado de la República, coge la clase política de este país, el presidente negocia por la presión. Pero ya que ellos iban a meter al Palacio de Justicia y Pablo Escobar no podía convencerlos de que metieran al Senado, a la Cámara de Representantes, le servía también que en caso pues, de que el presidente negociara, tumbar la extradición de colombianos hacia los Estados Unidos de Norteamérica. Gracias a los testimonios de alias Popeye, el país pudo saber que, en efecto, durante la toma se quemaron cientos de expedientes de extradiciones de narcos que jamás se pudieron reconstruir. Pues precisamente la toma y la retoma del Palacio de Justicia es uno de los hechos más dolorosos en la historia de nuestro país. Noticias Caracol habló con 4 exintegrantes del grupo insurgente quienes negaron que haya existido financiación de Pablo Escobar para la toma y contaron desde su óptica lo ocurrido. El M-19. Estas imágenes que Arjait Artunduaga guarda como un tesoro en su archivo personal recogen 3 décadas de un hecho que hoy exintegrantes del M-19 no dudan en calificar como el peor error del grupo alzado en armas. Es un error de ingenuidad que cometió el M, de ingenuidad política. La toma del Palacio de Justicia se le salió de las manos al M-19. Y lo que en principio se planeó como un juicio al entonces presidente Belisario Betancur, por lo que el grupo insurgente consideró como un incumplimiento de los acuerdos de paz, terminó, según Artunduaga, en una masacre. El primer responsable de eso, de esa masacre, es Belisario Betancur como presidente, como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Por supuesto, el M-19 tiene una responsabilidad, fue haber decidido la toma del Palacio de Justicia.
Un acto de guerra donde no se sabía cuáles iban a ser las consecuencias. Pero, ¿quién ordenó la toma del Palacio de Justicia? La tomó Álvaro Fayad en conjunto con Carlos Pizarro. Fue un hecho angustioso donde se cometieron todos los errores del mundo, pero desde luego tenía como afán el restablecer el diálogo entre la Presidencia de la República y el M-19. El hoy senador de la Alianza Verde, Antonio Navarro Wolf, quien para la época de los hechos era uno de los comandantes del M-19, recuerda cómo se enteró de la toma. Yo estaba en el Hotel Riviera en La Habana. Había salido de mi cirugía pesando 37 kilos. Entonces estaba comiendo 3 veces al día, aumentando de peso, fuera de la línea de mando, como se dice técnicamente. Y me enteré por televisión. He vivido bastante entrando al Palacio. Así me enteré de los hechos del Palacio. Y la verdad, desde el primer momento pensé que era una metida de pata, que era un error muy grave. Lo que nunca previeron los miembros del M-19 fue la forma como se hizo la retoma del Palacio de Justicia. Esa dimensión de penetrar el palacio disparando con tanques, de esa dimensión no se previó. Y la respuesta de ellos, la verdad nunca esperamos que esa respuesta en ese momento. Hoy, estos 4 ex integrantes del M-19 coinciden en que los militares deben tener un trato similar al que a ellos les dieron. No hubo un tratamiento equilibrado entre los guerrilleros que podían tener procesos por lo del Palacio, a quienes se les dio indulto o cesación de procedimiento en este caso, y los militares que hoy están presos por hechos relacionados con el Palacio. Ahí sí yo cambiaría mucha verdad y a cambio, digamos, de que, digamos, castigo 0. Yo creo que la única forma de redimir, si es que cabe la palabra, es educar. Se tiene justamente en la cárcel a los que cumplieron con su deber institucional. Aseguran que Pablo Escobar Gaviria no financió la toma del Palacio de Justicia. El propósito era demandar a Belisario por incumplido, por haber dejado colgado al país en términos de la paz. Eso es chimbo que para volar unos expedientes, de cada expediente aquí se hacen 3 copias, hermano. ¿Usted cree que si en 30 años hubiera aparecido un indicio de eso, no lo habrían sacado? Muéstremelo. Muéstremelo. Uno. Y le hablo como abogado. Un solo indicio de que Pablo Escobar no aparece, ni puede aparecer porque no existió. Eso no existió. No existió una entrega de dinero para ir a hacer el favor o el mandado, no es cierto. La principal mentira es que pues eso se hizo casi por orden de Pablo Escobar para quemar unos archivos, cosa absurda, pero que de todas maneras, de tanto repetirla, pues se ha vuelto algo creíble. Al Palacio de Justicia ingresaron 27 guerrilleros, comandados por Luis Otero, Andrés Almarales y Elvencio Ruiz. Una toma que le salió mal tanto al M-19 como al Estado. Ahí no hablaron las voces, sino las armas. 3 décadas de un hecho que hoy ex integrantes del M-19 no dudan en calificar como el peor error del grupo alzado en armas. Es un error de ingenuidad que cometió el M, de ingenuidad política. La toma del Palacio de Justicia se le salió de las manos al M-19 y lo que en principio se planeó como un juicio al entonces presidente Belisario Betancur, por lo que el grupo insurgente consideró como un incumplimiento de los acuerdos de paz, terminó, según Artunduaga, en una masacre. El primer responsable de eso, de esa masacre, es Belisario Betancur como presidente, como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Por supuesto, el M-19 tiene una responsabilidad. Fue haber decidido la toma del Palacio de Justicia. Un acto de guerra donde no se sabía cuáles iban a ser las consecuencias. Pero, ¿quién ordenó la toma del Palacio de Justicia? La tomó Álvaro Fayad en conjunto con Carlos Pizarro. Fue un hecho angustioso donde se cometieron todos los errores del mundo, pero desde luego tenía como afán el restablecer el diálogo entre la Presidencia de la República y el M-19. El hoy senador de la Alianza Verde, Antonio Navarro Wolf, quien para la época de los hechos era uno de los comandantes del M-19, recuerda cómo se enteró de la toma. Yo estaba en el Hotel Riviera en La Habana. Había salido de mi cirugía pesando 37 kilos. Entonces estaba comiendo 3 veces al día, aumentando de peso, fuera de la línea de mando, como se dice técnicamente. Y me enteré por televisión.
Vi los tanques entrando al palacio. Así me enteré de los hechos del palacio y la verdad, desde el primer momento pensé que era una metida de pata, que era un error muy grave. Lo que nunca previeron los miembros del M-19 fue la forma como se hizo la retoma del Palacio de Justicia. Esa dimensión de penetrar el palacio disparando con tanques, de esa dimensión no se previó. Y la respuesta de ellos, la verdad nunca esperamos que esa respuesta en ese momento. Hoy, estos 4 ex integrantes del M-19 coinciden en que los militares deben tener un trato similar al que a ellos les dieron. No hubo un tratamiento equilibrado entre los guerrilleros que podían tener procesos por lo del palacio, a quienes se les dio indulto o cesación de procedimiento en este caso, y los militares que hoy están presos por hechos relacionados con el palacio. Ahí sí yo cambiaría mucha verdad y a cambio, digamos, de que, digamos, castigo 0. Yo creo que la única forma de redimir, si es que cabe la palabra, es educar. Se tiene justamente en la cárcel a los que cumplieron con su deber institucional. Aseguran que Pablo... $2 millones para la toma y unas armas en Medellín. Le entrega este dinero a Iván Marino Espina. Iván Marino Espina muere antes de la toma, pero ya el M-19 tenía el dinero. En esa época, alias Popeye era considerado uno de los hombres de confianza del capo antioqueño. Por eso, habla con propiedad de la relación de amistad que existió entre el extinto capo del narcotráfico y los jefes del M-19. El 11 de noviembre, cuando se funda el MAS, muerte a secuestradores, cuando secuestran la hermana de Jorge Luis Ochoa Vázquez, Marta Nieves Ochoa, el M-19 era muy amigo de Manuel Antonio Noriega, el dictador de Panamá. Y allí se entrega un dinero, el M-19 pedía $5 millones por Marta Nieves, se acuerda entregar $100.000, y allí se crea una gran amistad con Pablo Escobar y los líderes del M-19 de la época, sobre todo con Iván Marino Espina, que era el guerrero del M-19. Iván Marino Espina llega de Cali y se hospeda aquí en Medellín, está en la hacienda Nápoles, se mueven las caretas de Pablo Escobar, se da una gran amistad y Pablo Escobar empieza a financiar las operaciones del M-19, pero sobre todo la toma al Palacio de Justicia. Fue el testimonio la prueba que permitió saber pormenores del plan. Recuerdo que en esa época se recogió unas armas que yo andaba con Pinina, y había un fusil que apenas se montaba, se iba en ráfaga, el patrón dijo, entrégueles eso. ¿Y la entrega de la plata, cómo se hizo, la logística, cómo fue? No, eso es facilísimo, en esa época se movían carros con caleta. La policía de la época no era tan experimentada como la de hoy, un carro con caleta pasaba fácilmente con $2 millones, eso no tiene ningún problema. Ante las cámaras hace una revelación inédita. El plan original de Pablo Escobar era tomarse el Congreso y no el Palacio de Justicia. Pablo Escobar. Tres décadas después del holocausto del Palacio de Justicia, el ex jefe de sicarios de Pablo Escobar Gaviria, alias Popeye, aseguró que la toma del Palacio de Justicia fue financiada por el cartel de Medellín. La búsqueda de la verdad. El ex jefe de sicarios de Pablo Escobar Gaviria, alias Popeye, se proclama como la memoria histórica del cartel de Medellín. De hecho, el Tribunal Especial conformado para esclarecer los cruentos hechos lo tuvo en cuenta como testigo de excepción. La certeza es 100%. Yo siempre lo he asegurado, yo declaré ante la Comisión de la Verdad, que es un grupo de expresidentes de la Corte Suprema de Justicia. Gracias a su testimonio, el Tribunal Especial de Juristas llegó a una conclusión contundente. La toma del Palacio de Justicia la financió el cartel de Medellín. Para negociar la nuestra adhesión de colombianos a los Estados Unidos de Norteamérica en el gobierno del doctor Belisario Betancur Cuartas. El plan A era negociar la nuestra adhesión de colombianos a los Estados Unidos y el plan B era quemar los archivos que estaban dentro del Palacio. Y el plan C era matar la mayoría de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, ya que Pablo Emilio Escobar Gaviria era un depredador de la justicia. Por la toma del Palacio de Justicia, Pablo Emilio Escobar Gaviria, cuando regresa de Nicaragua, le critica a Iván Marino la toma del Palacio. Le dice, el presidente Belisario Betancur no va a negociar en la toma al Palacio de Justicia, porque es que ahí no hay mucha gente que le interese a él. Ustedes tienen que tomarse la Cámara o el Congreso de la República, el Senado. Pero fueron los jefes del M-19 quienes insistieron en que fuera el Palacio de Justicia, porque ya tenían el plan perfectamente montado. Y ellos dijeron, no, es que nosotros ya tenemos infiltrada la cafetería del Palacio de Justicia. Si el M-19, que era un grupo muy fuerte, se mete al Senado de la República, coge la clase política de este país, el presidente negocia por la presión. Pero ya que ellos iban a meter al Palacio de Justicia y Pablo Escobar no podía convencerlos de que metieran al Senado, a la Cámara de Representantes, le servía también que en caso pues, de que el presidente negociara, tumbar la extradición de colombianos hacia los Estados Unidos de Norteamérica
Gracias a los testimonios de alias Popeye, el país pudo saber que, en efecto, durante la toma se quemaron cientos de expedientes de extradiciones de narcos que jamás se pudieron reconstruir. Pues precisamente la toma y la retoma del Palacio de Justicia es uno de los hechos más dolorosos en la historia de nuestro país. Noticias Caracol habló con 4 exintegrantes del grupo insurgente quienes negaron que haya existido financiación de Pablo Escobar para la toma y contaron desde su óptica lo ocurrido. El M-19. Estas imágenes que Arjait Artunduaga guarda como un tesoro en su archivo personal recogen